Patrones adquiridos a través del sistema familiar. Sentimientos, acciones, pensamientos. Si partimos de la premisa de que percibimos las ondas, las experiencias y el conocimiento que son vividos y almacenados dentro y alrededor como si fuéramos una caja de resonancia, entonces nuestras percepciones adquieren otro significado. Bert Hellinger describe la adquisición de experiencias, estados y misiones de generaciones anteriores como una dinámica fundamental. Un niño adquiere una sintomatología o desarrolla síntomas que tienen un sentido dentro del marco de la dinámica del sistema familiar. La adquisición no solo se restringe a los sentimientos, sino que comprende también patrones de acción, impulsos y pensamientos. ¿Cómo podemos advertir que el consultante tiene algo del sistema? Así como los sentimientos secundarios no se corresponden con la situación, tampoco son adecuados los sentimientos adquiridos. Se manifiestan sin disparador externo alguno y debilitan tanto como los sentimientos secundarios, porque no pertenecen a esa persona. Estos sentimientos se pueden comprender en el marco de la lealtad infantil. Bert Hellinger describió esa dinámica con la frase «lo hago por ti». En este sentido, los sentimientos adquiridos provienen del contexto de otra persona. Se originan en el sistema familiar y cuando los padres no los percibieron o no los pudieron percibir, son percibidos por los hijos o por los nietos. Así, por ejemplo, un paciente puede sufrir depresiones de aparición espontánea. En la anamnesia queda demostrado luego que un hermano de la madre había fallecido tempranamente y que la hija participó del duelo de la madre. Los sentimientos y acciones adquiridos son vividos y descritos como ajenos al yo. Esto significa, en primer término, que el paciente tiene en algún plano profundo y con frecuencia inconsciente una idea de su yo real, al cual se oponen su actuar, pensar o sentir concretos. Cuando el paciente se encuentra como a su lado, ocupa entonces dos posiciones, una que pertenece a su propia descripción del yo y otra en la que está ubicado al lado de su experiencia del yo. Aquí se presenta la pregunta de a quién le corresponde esa otra posición. ¿Quién es el otro? Aunque el paciente se queje de que hace cosas que en realidad no quiere hacer, es, al parecer, como si actuaran dos fuerzas, ya que se identifica con una de ellas y rechaza a la otra. A la pregunta de quién actúa a través de él y qué sentido tiene su conducta, por lo general, aparece en alguna persona y alguna situación dentro del sistema familiar para las cuales es adecuada. El paciente podrá atribuirle los sentimientos adquiridos y devolverlos mediante un ritual. Se supone que los trastornos que la psicología clínica define como endógenos corresponden a sentimientos y movimientos secundarios o adquiridos. Por lo tanto, se manifiestan sin motivo externo alguno, y antes que nada resisten todo tratamiento que no incluya las situaciones originarias. Los sentimientos adquiridos generan irritación, porque para el paciente no tienen sentido alguno en su propio contexto de vida. Apenas hallemos una explicación, el paciente podrá interpretarlos de otro modo e integrarlos. Posiblemente los siga teniendo, pero si sabe que esta depresión es asignable a su madre o la agresión en realidad es un sentimiento no realizado del padre, entonces podrá percibirse como instrumento a través del cual se presenta el síntoma, sin que tenga que identificarse con ese síntoma o deba sufrir por su causa. Frecuentemente los sentimientos adecuados no podían sentirse al tiempo de producirse los acontecimientos, porque no había espacio para ellos, o porque el entorno no lo permitía, o se trataba de acontecimientos impactantes y traumáticos que sin un apoyo apropiado, por ejemplo, un tratamiento ritualizado, cura de almas o psicoterapia,
no se pueden superar y traban la energía como núcleos contenidos. En este caso, para el paciente también es un gran alivio enterarse de que el sentimiento es correcto, pero no así su tiempo y lugar. Tal como subrayan especialmente Vossormeni-Nagy y Spark y Hellinger, el niño está unido a su sistema familiar a través de una profunda lealtad. Desarrollar y realizar deseos propios conduce a conflictos internos. Apenas el niño contradice o infringe con ellos las reglas del sistema familiar. Precisamente cuando no se promueve la autonomía del niño, sino que finalmente él asume la tarea de recomponer el equilibrio ausente en el sistema, vive los deseos propios como una falta culposa contra la familia. Con frecuencia los pacientes se quejan de la contradicción entre estas dos fuerzas, es decir, su deseo de pertenecer y de ser leal al sistema contra su deseo de desarrollo personal y verdades propias. El paciente que está involucrado en este conflicto no se siente en condiciones de transitar su propio camino. Se cree incapaz de tomar una decisión y muchas veces está enmarañado tratando de controlar las consecuencias de su indecisión. En el proceso de una constelación, el consultante puede integrar ambas pretensiones pronunciando las frases que encontró Hellinger. Por ejemplo, puede decirle a la madre o al padre: por favor, mírame amablemente cuando lo hagas distinto a ti. Yo haría todo por ti si supiera que ayuda. O, como el caso de una paciente que le dice a su madre, quien jamás había hecho realidad sus deseos y ahora trataba de retener a la hija a su lado: si ahora me alejo de ti y por fin me permito esa distancia, lo estoy haciendo por ti, para que continúe bien lo que tú comenzaste. ¿Qué son los metasentimientos? Con este concepto, Hellinger describe estados que aparecen espontáneamente y que tienen poca relación con las personas, sino más bien con la vida, con la creación y con Dios. Pueden constituir fuertes movimientos internos que incluyen estados de éxtasis y experiencias imponentes que también son descritos como experiencias espirituales. Abarcan a la persona en su totalidad, en consecuencia carece de importancia tanto el ego como así también la individualidad. Por lo general asisten a consultas aquellas personas que sufren sentimientos secundarios o adquiridos. Por el contrario, los llamados metasentimientos son vividos como fortalecedores y como experiencias especiales, aunque a veces parecieran encerrar cierta peligrosidad a causa de su fuerza. Cuerpo y respiración. El cuerpo siempre está en resonancia con el acontecer actual y con los contenidos de pensamientos, recuerdos y fantasías. Cuando el consultante relata una situación, vuelve a vivir esa situación en su imagen interna y su cuerpo reacciona, como en aquel entonces, como si aquel pasado fuera realidad hoy. A menudo las reacciones que afloran son síntomas de los que el paciente se queja porque escapan a su acción intencional y su entendimiento consciente. A esta altura del trabajo terapéutico se trata ante todo de despertar el interés del consultante por su respiración y por su cuerpo. Si el paciente prueba nuevas formas de comportamiento asociando con ellas experiencias positivas, podrá ampliar los patrones restrictivos de su historia y la visión del mundo, y buscaremos patrones de superación mejores que aquellos que el paciente aprendió y vivió hasta ese momento. Partiendo de una reacción refleja inconsciente, se transforman en una secuencia consciente que el paciente podrá cambiar paulatinamente de acuerdo a sus ideas y de manera tal que sean adecuadas a su estado actual. Cuando el consultante adelanta los labios y el mentón,
respira por la nariz tomando aire silenciosa y cuidadosamente. En todos los casos se trata de patrones indicadores de cómo aprendió a respirar. Esta forma estrecha de respirar fue, en el momento de la constitución del patrón, el modo adecuado y correcto de hacerlo. El organismo se acostumbró a ello y el paciente también. Necesitamos incentivarlo para convencerlo de que hay otras técnicas más satisfactorias para respirar. De todas las funciones del cuerpo, siempre podemos actuar directamente sobre la respiración, modificándola según nuestros deseos. Cada modificación del patrón respiratorio conlleva una modificación de la conciencia, de la percepción y del estado general. De ese modo regulamos nuestra presencia como también nuestra disposición y capacidad receptivas. Mediante la disminución de la actividad respiratoria, podemos reducir la cantidad de información en la medida que la podamos soportar y elaborar, o bien aplicando técnicas especiales, junto con determinadas posturas del cuerpo, elevar la presencia interna y la conciencia, tal como ocurre en el caso de las milenarias prácticas de meditación. Apenas el consultante experimente con su patrón respiratorio, podrá observar en sí mismo la experiencia de una inmediata modificación y una mejoría del estado físico. A largo plazo y debido a su capacidad para distenderse, lo que se logra especialmente con una respiración leve y profunda, soportará mejor los estados de tensión y los sentimientos conflictivos. El consultante podrá exponerse a la situación con los ojos abiertos y ya no tendrá que recurrir a patrones de superación que con el tiempo le harán daño. Cuando nos encontramos en una situación difícil, nuestro cuerpo reacciona recurriendo a los patrones de experiencia probados y a las estrategias de superación adquiridas por reflejo o aprendidas, en su mayor parte automatizadas y en consecuencia inconscientes. Si tempranamente aprendimos a protegernos y delimitarnos en situaciones desagradables o amenazantes, mediante la tensión o la sujeción del cuerpo, entonces probablemente hasta hoy sigamos contrayendo espontáneamente nuestros músculos, del mismo modo en situaciones similares. Según la situación determinante y la edad en que el paciente haya adquirido esta estrategia, tiene las regiones típicas para él, que pueden ser ante todo los hombros, la frente, la nuca, la boca, la mandíbula, los ojos, la pelvis, las nalgas. El ritmo respiratorio se modificará de acuerdo a la situación y a la antigua experiencia, e inconscientemente respiraremos más rápido, más lento, menos o más profundamente, más con el abdomen o con el pecho, o contendremos totalmente nuestra respiración. Especialmente la terapia conductista, tanto como la teoría del aprendizaje, subrayan el hecho de que ningún organismo está en condiciones de ceder ante dos tendencias opuestas. Si el paciente logra una relajación corporal a través de su respiración, no le será posible permanecer al mismo tiempo en un estado de tensión, dado que la exhalación provoca una relajación del cuerpo. Uno de los dos primeros ejercicios para el consultante será volver a poner siempre la atención en su respiración. Desde un comienzo y ya incluso durante la conversación sobre los síntomas, es importante volver a preguntarle: ¿cómo estás respirando en este momento? ¿Cómo se altera tu respiración cuando cuentas esto? Por un lado, el terapeuta puede aclararle al consultante los nexos existentes entre respiración, estado y pensamientos. Por el otro, el paciente realiza la experiencia de que puede modificar en forma considerable su estado en pocos segundos mediante una o varias inhalaciones profundas.
Más tarde, en oportunidad de las constelaciones, podrá aprovechar este nuevo patrón cuando el terapeuta lo lleve a situaciones que le generen reacciones similares a aquellas en las que en su momento aprendió ese patrón respiratorio tan restrictivo. Cuando los consultantes inhalan demasiado poco aire, hay que alentarlos para que realicen inhalaciones más conscientes y reforzadas. El efecto es que se sienten más fuertes y más plenos de energía, enderezando su postura. Por lo general, los consultantes presentan dificultades para distenderse lo suficiente. Aquí tiene sentido insistir en cuanto a la exhalación, ya que el cuerpo vuelve a inhalar por sí mismo en un acto reflejo. Son precisamente las personas tensas las que perciben como algo muy benéfico a las exhalaciones profundas, lo que como compensación provoca profundas inspiraciones, profundizando así el proceso respiratorio en general. En algunos consultantes tan solo este pequeño ejercicio ya les genera sentimientos y comienzan a llorar, hecho que por lo general es considerado como algo que hace bien y ayuda, y alivia. A otros les resulta difícil exhalar profundamente, porque no están acostumbrados o porque lo relacionan con sentimientos o pensamientos desagradables. Se irritan, dudan y apenas osan profundizar la respiración. Es importante y aconsejable que el terapeuta inhale y exhale junto con el paciente, aunque un tanto más sonoramente que él, y le pregunte, ¿cómo se siente al exhalar? Muy profundamente. En el caso que el consultante presente dificultades para percibir o describir su respiración, ayuda colocar una mano sobre el corazón y quizás la otra sobre el abdomen. Así las diferencias se pueden detectar más fácilmente y con mayor definición. Y se le podrá preguntar o indicar que sienta cómo sube y baja el tórax y que sienta cómo actúa el abdomen cuando inhala y exhala. ¿Con qué mano percibe mayor movimiento? ¿Estás respirando más con la parte superior o con la parte inferior del cuerpo? La respiración del terapeuta puede servir como un espejo de la respiración del consultante. Las reacciones corporales, especialmente las crónicas, son desagradables. Restringen la capacidad de reacción y de gozo. Suelen ser dolorosas y generan más tensiones y molestias, dado que el cuerpo intenta compensarlas. Si son crónicas, muchas veces escapan a la acción consciente y resisten todo intento de modificación. El entrenamiento en relajación, según Jacobson-Bernstein, constituye un método probado para la progresiva relajación muscular. Se trata de un programa integral y bien estructurado, en el cual quien se ejercita contrae sistemáticamente todas las zonas del cuerpo para luego relajar nuevamente los músculos. El efecto se basa en la diferencia entre las dos condiciones musculares. Después de un recrudecimiento de la tensión, la distensión es tanto más sensible. Se presenta una profunda distensión muscular que tanto se puede mesurar objetivamente como así también percibir subjetivamente como un bienestar corporal. En investigaciones científicas se llegó a comprobar que, mediante estos ejercicios de relajación, determinadas funciones del cuerpo se modificaron de inmediato y que en una ejercitación más prolongada se modificaron definitivamente. Disminuye la frecuencia del pulso y la presión arterial, se reduce la frecuencia respiratoria y también la conductividad dérmica. En la terapia conductista, la técnica de relajación se aplica para la llamada desensibilización, es decir,
la confrontación con las imágenes, contenidos u objetos generadores de miedo. Como idea básica funciona la experiencia de que el miedo y la relajación no constituyen estímulos compatibles. Si el paciente está relajado no puede sentir miedo. Si en una situación tensa o crítica el paciente también está en condiciones de acceder a un estado de distensión mediante las técnicas aprendidas, podrá acotar y controlar sus sentimientos. Si el consultante tematiza sus tensiones corporales o si considera que ocupan claramente un primer plano, se puede aplicar, al margen de la observación y la modificación respiratorias, pequeñas secuencias del entrenamiento de relajación. El consultante realiza las primeras experiencias con el inmediato efecto relajante y eso lo motiva más para seguir aplicando por sí solo esta técnica. Se puede comenzar este ejercicio con las manos y los brazos, o una parte muscular del paciente que exhibe una evidente tensión. Si, por ejemplo, el consultante se encoge de hombros crónicamente y esto se arraigó como patrón, de modo tal que a pesar de varias sugerencias en este sentido, siempre vuelve a adoptar esa postura, le podemos preguntar: ¿qué sucede si ahora inhalas y pones tus hombros en mayor tensión aún? Mantén la tensión, sigue respirando y cuando sea suficiente, exhala y afloja. Y luego preguntarle: ¿cómo percibes ahora tu cuerpo? ¿Qué cambió? ¿Qué permaneció igual? Si el consultante hizo una buena experiencia mediante este pequeño ejercicio, se le puede enseñar su aplicación para todo el cuerpo. Es conveniente hacer el ejercicio junto con él o ella y darle las instrucciones. Exhala profundamente y ahora, cuando inhales, contrae tus puños, brazos, espalda, vientres, nalgas, piernas. Apoya con fuerza los pies contra el piso. Aplica la tensión en el cuello, nuca, rostro, boca, frente, ojos. Si quieres, sigue respirando, pero mantén la tensión mientras resulte apropiado. Esta secuencia puede durar entre 10 y 20 segundos. Cuando percibas un leve impulso en el consultante, o si tú mismo sientes la tensión, concluye exhalando sonoramente. Cuando exhales, afloja nuevamente. Permanecer por un rato con los ojos semicerrados para que el paciente o consultante pueda estar un tiempo consigo mismo. Ahora, cuando exhales, observa cómo es tu percepción corporal. El consultante puede sustentar el proceso de aflojarse y relajarse diciendo internamente sí, sí, en cada exhalación. También puede realizar este ejercicio total o parcialmente como una tarea de ejercitación entre las diferentes sesiones. Si hay alguna porción muscular en la que siente dolores, se le puede proponer realizar el ejercicio concretamente con esa parte y repetirlo todas las veces que sienta que le hace bien. La relajación tiene efectos en todo el cuerpo, aunque solo una parte se contraiga y afloje. Por ejemplo, el consultante puede cerrar con fuerza una mano formando un puño y abrirla, lo que promueve la distensión del brazo y aún más. Los ejercicios pueden ser realizados en cualquier sitio y en todo momento, durante una conversación. Se le puede mostrar cómo contrae uno y afloja sus piernas, nalgas y abdomen, sin que se pueda advertir ningún cambio llamativo, mientras uno está hablando con el consultante
para que pueda comprender cómo es el proceso. La percepción corporal nos brinda indicaciones exactas acerca de la cualidad de las dinámicas y los vínculos del paciente. Especialmente si aún uno tiene poca experiencia en terapia y desconoce la técnica de las constelaciones, resulta razonable introducir al paciente paso a paso al modo de trabajo. Los consultantes temerosos en especial son quienes pierden con facilidad la seguridad frente a intervenciones ante repentinos síntomas físicos y fuertes reacciones sentimentales en las que no ven claro. Por esa razón, es importante hacer una breve introducción y comienzo con ejercicios para una dinámica simple. Se le propone al consultante algunos ejercicios mientras uno como terapeuta observa cómo le va con ellos. Si el consultante consciente se le dice: ubícate en tu imagen interna frente a tu padre y míralo. O podemos colocar 2 hojas de papel una enfrente a la otra pidiéndole al consultante que se ubique en su lugar. Después de que haya tomado aire 2 veces, el consultante se ubicó en el espacio. Pregunta: ¿cómo te sientes ahí? ¿La distancia es correcta? Es importante que el consultante encuentre un lugar desde el cual pueda percibir y soportar sus resonancias corporales respecto de las imágenes. Si la proximidad conlleva síntomas corporales desagradables demasiado fuertes, la pregunta puede ser: ¿cómo te sentirías si retrocedieras un poco? ¿O cuántos pasos debes retroceder para que la distancia sea adecuada? ¿Qué distancia debe haber para que te sientas bien y a la vez puedas mirar a tu padre? Al comienzo, cuando como terapeutas realizamos nuestras intervenciones espaciadamente, podremos tener tiempo para observar cómo reacciona este consultante ante ellas, pudiendo así determinar la celeridad apropiada y la medida correcta de las intervenciones, contener de inmediato alguna reacción excesiva y transmitir al paciente la experiencia de que está en buenas manos. Si el consultante adoptó una clara posición respecto de esta primera persona, si está de pie, firme y respira bien, podemos ampliar la constelación con la persona siguiente. ¿Qué sucede si coloca a su madre junto a su padre? Nuevamente la atención especial la pondremos en los cambios que el consultante percibe físicamente. En cada cambio de la imagen, el terapeuta podrá verificar los parámetros corporales o consultante perciba y distinga físicamente. ¿Cómo es tu respiración? ¿Cómo está tu cuerpo? Si el consultante está de pie frente a una persona imaginaria, el terapeuta puede referirse a la organización del cuerpo en posición de parado. Para que el consultante pueda percibir bien cómo está parado en el piso y en general para que adquiera mayor estabilidad, es importante que se quite los zapatos al iniciar la sesión. Breve ejercicio para la percepción corporal. Por lo general, el consultante siente que el gesto de colocar su mano sobre el corazón es sutil y protector. En primer lugar, hace que se sienta a sí mismo, es decir, a su cuerpo, durante el movimiento respiratorio, y en segundo término, hace que la atención se desplace de los contenidos psíquicos a la percepción corporal, y en tercer lugar constituye una postura chamánica de sanación y apertura. Cuando durante el proceso los pacientes o consultantes muestran cambios
físicos visibles, es decir, exhalan profundamente, relajan notoriamente los músculos o se advierte un impulso motriz, es un signo de finalización de una fase o de una escala de tensiones. Entonces, en este caso, la nueva intervención puede incidir. ¿Pero qué ayuda? Cuando un consultante recurre al terapeuta es porque solo ya no sabe cómo resolver sus problemas. Si el síntoma acaba de presentarse, entonces se siente inseguro y perplejo. Si ya hace algún tiempo que sufre de los mismos problemas, probablemente ya habrá intentado numerosas soluciones que sin embargo jamás han tenido el resultado definitivo deseado. Con frecuencia se instala la resignación y recién realiza otro intento de modificar algo cuando la sintomatología y la aflicción vuelven a agravarse a causa de acontecimientos externos. Durante la terapia, la tarea primordial será posibilitar al paciente o consultante la vivencia de la autoeficacia, es decir, la experiencia de poder actuar él mismo en determinado sentido, logrando así lo que efectivamente pretende. Por otro lado, y a través de esa buena experiencia, el consultante podrá independizarse de circunstancias y personas externas, atento a que, para su sostén, ya no depende de un entorno real. Se hará autónomo y cada vez más dará forma a su ambiente, de modo tal que en medida creciente dispondrá de él como un recurso. La sesión terapéutica es un proceso altamente complejo, en el cual la constelación en sí misma solamente constituye una parte del total de las intervenciones. Los síntomas y los problemas afectan al consultante en su globalidad intelectual y cognitiva, emocional y corporal, en su accionar y en su ánimo. Estos planos están íntimamente ligados entre sí y ejercen una influencia recíproca, como lo aclara la teoría de los sistemas Madelung. Un cambio no es generado solo por la constelación propiamente dicha. Podemos aprovechar todo el lapso del encuentro con el consultante para promover su motivación y su interés por el desenvolvimiento de su propio proceso interno, para transmitirle nuevas experiencias y establecer nuevos patrones. Desde el comienzo, ya durante el diálogo, y con anterioridad a la constelación como tal, tenemos múltiples oportunidades para ofrecer al consultante propuestas de solución en todos estos niveles. El lenguaje que hemos elegido, el tipo de preguntas y la formulación, así como nuestra actitud, que subyace a todo, tienen una influencia sobre los impulsos que hacemos llegar al consultante. Su entendimiento, pensamiento, comprensión y volición experimentan una reestructuración cognitiva, como denomina este proceso la terapia conductistas. Profundas vivencias emocionales de difíciles situaciones anteriores y la revaloración mediante otras perspectivas más plenas llevan a un cambio en la percepción. Estos procesos son acompañados en forma continuada por estados corporales cambiantes y que pueden ser profundizados y enraizados con la práctica diaria de ejercicios.